Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y vamos a hacer un resumen de la situación de la semana que hoy llega a su fin. Bien, comenzamos por el mapa completo del SP500, mapa como veis semanal. Este es el mapa que yo tengo ahora mismo en pantalla. Podría tener mapas más grandes, es decir, mapa cuyo origen de movimiento estuviera más atrás en el tiempo, pero no, el mapa que yo tengo en concreto comienza aquí, en este máximo. Como veis, este es el inicio de mi mundo de aquí hacia la derecha. Lo que ocurra de aquí hacia la izquierda no existe, no tiene relevancia para mí. ¿Por qué? Bueno, porque yo he decidido que este ciclo inicial rojo era un ciclo en el cual yo quería trabajar y me sentía cómodo y tenía el suficiente número de ciclos inferiores para poder trabajar. No quería tener en estos momentos demasiado lío de ciclos. Bien, por lo tanto, como veis, tenemos un ciclo inicial mayor rojo, claro, un ciclo que ha tenido un movimiento impulsivo y ha tenido el movimiento correctivo que ha llegado hasta su zona de 61 roja. Es más, ha salido a la zona de indecisión de esa zona. Pero este movimiento tiene un pequeño problema, y es que esta salida a la zona de indecisión, como veis, no llega al 25%. El 25% de esta zona de indecisión, si marcamos la distancia entre ambas zonas, bueno, podríamos decir que aproximadamente el 25% podría caer pues aproximadamente por aquí. Es por ello que le ha faltado un poquito para llegar a ese 25%. Y también es esa el pero que le veo al posible movimiento futuro bajista del SP, que a primera vista, desde luego, tiene posibilidades de hacer un movimiento bajista pues bastante poderoso. Fíjate, tan solo con bajar al 38,2 de este movimiento ya estaríamos hablando de 500 puntos prácticamente de SP. Bueno, eso en cuanto a la visión bajista que podría tener el SP. En tal caso, si consideramos esa visión bajista y este extremo no deja de ser un extremo, finalmente termina por funcionar, este extremo podría estar mostrando sencillamente una llegada con pauta 1. Si consideramos que este extremo es la pauta 2, bueno, podríamos estar considerando como buena esta pauta 3 corta, que habría llegado al 61,8 de este movimiento. Vamos a pasar a diario, que tal vez se vea mejor. Bien, efectivamente en diario vemos cómo el precio ha llegado a la zona de extremo que decíamos, aunque no es un extremo bueno, sigo con esa mosca detrás de la oreja, pero bueno, esto ha sido pauta 1. Ha recortado haciendo la pauta 2 y ahora mismo estaríamos en una posible pauta 3 corta, si diéramos por bueno esta pauta 3 corta y que esto hubiera sido a su vez el origen de movimiento, este. Si damos por bueno ese origen de movimiento, que efectivamente correspondería a un seguimiento de este inicio de movimiento a su propia zona de 61, que sería esta, sería más grande realmente, y en este caso este seguimiento habría llegado a zona media de esta zona, efectivamente esta sí que sería buena respecto de este impulso, no perdamos de vista dónde estamos, pues es por lo que estoy intentando cortos. De hecho, hemos iniciado cortos en este punto y antes de llegar ahí, y si nuestro primer ciclo rojo es el mayor, el segundo ciclo por mapa, vamos a volver a semanal que tal vez se vea mejor, correspondería a este punto de aquí, es decir, al movimiento contrario. ¿Qué ocurre? Este movimiento contrario aún no nos ha dado un ciclo correcto, puesto que para que este movimiento contrario nos diera un ciclo correcto, el precio tendría que activarlo llegando a este 38,2 de aquí, a este 38,2 de aquí, que correspondería luego con esta zona de 61, que como veis las tengo en color fosforito porque están en modo alarma, pendientes de ser activadas, pero todavía no se activan. Como no tenemos el movimiento contrario completo, debemos de ir desgranando esta subida para ir viendo ciclos que sí pudieran estar activos. Si desgranamos la subida, nos encontramos con este otro punto de control de la subida, punto de control que a su vez tiene un 38,2 aquí que todavía no se ha activado y por tanto tampoco ha activado esta zona de ese ciclo, es por ello que también está pendiente de activar y entonces ya nos debiéramos de ir subiendo a puntos de control superiores como ese punto azul que está ahí. Ese lo veremos mejor en gráfico diario, efectivamente. Bien, si seguimos desgranando esta subida,
en la parte superior de dicha subida ya sí tenemos un punto de control azul. Es por tanto que aquí nuestro segundo ciclo ya activado, azul, sería este. Bueno, trabajando con este ciclo azul tenemos ese retroceso, como decíamos antes, en forma de pauta 3 corta, que si damos por bueno este extremo, recordad, de esa zona grande roja, podría ser un posible inicio de movimiento. No hemos conseguido pillar el movimiento aquí arriba, pero sí que hemos aprovechado este retroceso al 61 del 61 para endiñarle aquí un pequeño corto al SP500, que es donde estamos ahora. Bueno, posibles proyecciones de este corto, aunque a la expectativa a largo plazo podría ser de mucha caída, pero en un primer momento sí que tendrá que llegar a encontrarse con esta zona de 61, con su extremo, que es donde tengo puesto la toma de beneficios, pero un sitio que me encantaría y me gustaría mucho sería su zona baja, coincidente con la activación de este 38, de este ciclo que está aquí pendiente de activar. Esto sería una zona muy interesante donde aquí podríamos pensar en buscar largos, en tomar algún parcial de este corto que viene desde aquí, o veremos a ver si no hemos aguantado todo este trayecto y hemos sacado aquí toda la posición. Una buena alternativa, bajamos H4, una posible alternativa sería, si el precio me quiere dar la razón y continúa bajando hasta estos niveles, en vez de sacar aquí la posición completa, sacar la mitad de la posición aquí y la otra mitad dejarla correr hasta aquí. Eso sería, bueno, un tanto ambicioso, pero como sabéis yo sí que suelo dejar correr bastante las posiciones. Eso es todo lo que hay en este momento en SP500. En cuanto a SP500, vamos a ver si se hemos sacado también alguna posición en SP500. Vamos a ver el historial. Efectivamente, tenemos aquí en el SP una compra. Aquí tenemos otra compra del SP. Vamos a verlo. Bueno, son un par de compras, como veis, menores que se han hecho aquí y aquí. Aquí intentamos, antes de que entrara en esta zona azul o pinchara, que fue el caso del pinchazo y del retroceso, en el retroceso añadimos más posición aquí, como veis, y nos hemos salido ya de estos largos muy poco ambiciosos porque yo tenía en mente constantemente lo que os estoy comentando. Esta llegada aquí, este rechazo, me gustaba precisamente para esto. Aunque, insisto y no pierdo de vista que no me gusta nada este origen que no está en este 25%. No me gusta, pero me la tengo que jugar de alguna manera y me la juego a que esto es bueno. Lástima que aquí solo he podido entrar con esta posición. Tuve aquí otro intento de otra posición que no me entró. Tampoco está con muy buen timing, pero hay otras dos aquí pendientes de entrar que finalmente no han entrado. Bueno, algo es algo y por lo que decimos, esto es un poco la perspectiva del SP500. Bien, DAX. En el DAX también hemos sacado un corto proveniente de bastante más atrás, como veis aquí, antes de ayer, día 13, y hoy hemos sacado también un largo del DAX, como veis, que hemos pillado todo este recorrido al alza. Bien, en el DAX me voy a píldora de conocimiento de MetaTrader, seguro que todo el mundo lo sabe, pero puede que haya alguien que no lo sepa. Desactivo estas dos flechitas para dejar el gráfico libre y que se mueva hasta el fondo y tecla F12. F12, avanzamos vela a vela. F12, 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 F12. Bien, aquí he sacado el largo del DAX. Y aquí, según saco el largo del DAX, empiezo a ver que se forma una figura chartista que todos conocemos. Podríamos decir que esto es un triángulo. Los triángulos sabemos que el análisis chartista nos dicen que son figuras de continuación de tendencia. Es decir, si la tendencia venía siendo alcista, esto continuará siendo alcista. Bueno, pues sabéis que a mí me gusta un poco llevarle la contraria al análisis chartista, no por nada, ni porque, ojo, no, ni porque piense que no funciona, ni no haya gente que sea capaz de ganar dinero con el análisis chartista, aunque yo no lo haya visto, pero bueno, seguro que algún día alguien nos enseñará un track record donde sí lo hace. Lo que es indiscutible es que si yo las pegas mayores que le pongo al análisis chartista, básicamente es el tema del timing a la hora de entrada. Es decir, si respetamos las figuras y sus puntos de entrada tal y como nos marca el análisis clásico, entramos tardísimo en las operaciones. Esa es la parte que impide desde mi punto de vista o veo muy difícil ser consistente con las figuras. ¿Por qué? Porque ese mal timing nos exige tener porcentajes de acierto muy altos, muy altos. Estar siempre con porcentajes del 50, 60%, 70%, en fin, para mí eso es brutalmente difícil. Sabéis que en mi operativa, con porcentajes de acierto ridículos, por encima del 15% ya empiezo a ganar dinero. Es por ello que para mí el parámetro del tanto por ciento es muy favorable, porque esa presión de tener que tener tantos por ciento de acierto altos,
automáticamente me lo he quitado. No dependo de tener 50, ni 55, ni 60% de acierto. Me olvido absolutamente del porcentaje de acierto. Me puedo permitir rachas de perdedoras muy grandes. Y eso no impide que aún así conseguimos hacer que esta metodología sea rentable. Bueno, que me enrollo con lo que no quería. Como decimos, esto es un triángulo, como vemos, se está formando perfectamente el triángulo y bueno, yo me anticipo un poquito a predecir lo contrario, como sabéis, y busco la tendencia bajista. Efectivamente, el triángulo, si se rompe a la baja, el análisis técnico también nos dice que hay que proyectar la base del triángulo hacia abajo, como mínimo, una proyección mínima es esta. Y habría que proyectarla desde aquí y justamente la verdad que se ha cumplido muy bien, ¿no? Pero claro, yo no he entrado aquí corto, yo venía corto desde arriba y por supuesto yo no he sacado beneficios aquí. Yo espero un inicio de movimiento en el DAX en este punto. ¿Por qué? Porque el SP500 también lo esperaba en el otro y buscando siempre esa correlación en la que el SP500 es el maestro, el que dirige el cotarro, pues el DAX le suele seguir. Entonces, juntándoseme digamos, ambos criterios, que el SP yo quería buscarle cortos donde estaba y que el DAX me estaba formando esta figura, ha sido suficiente para yo buscarle cortos y ahora mismo estamos en esta situación. Bueno, de todas formas, revisando este larguito que cogí, la verdad que no ha estado tampoco nada mal, es un largo que hemos cogido desde aquí hasta aquí en el SP, 400 puntos de SP, bueno, 400 puntos y la verdad que de timing este largo ha sido casi impecable. Así que vamos sumando muy poquito a poquito y acumulamos operaciones a lo largo del mes de septiembre, que ya os anticipo que estoy operando muy poquito. Llevo una temporada que opero muy poco, muy poco. No hay ningún motivo especial que pueda reseñar, pero bueno, el mercado para mí no está para operar más y es por ello que tampoco estoy haciendo mucho, sabiendo y siendo siempre consciente que no hace falta operar mucho para tener un porcentaje mensual más que decente, entonces no lo necesito. Bueno, en cuanto a divisas euro-yen, ya veníamos cortos desde este punto la semana pasada, seguimos cortos, no ha hecho nada, como veis. En el euro neozelandés hemos sacado ya el corto, veníamos cortos desde aquí, lo hemos sacado y yo pretendía incorporarme largo aquí en un retroceso que no me lo dio y estos son órdenes limitadas, como veis no me han entrado. Y bueno, les voy a dar una última oportunidad, pero si esto sube un poquito más probablemente ya las quite y me olvide de ellas. Estamos también en el euro dólar. Esto ha sido reciente, el euro dólar hemos entrado recientemente. Ya lo anunciamos en el anterior vídeo, en este ciclo azul, como veis, que el euro dólar había hecho, había hecho un comportamiento muy habitual, que es una pauta 2 de entrada en la zona de 61 azul, una pauta 1, una pauta 2 y luego había respondido, rechazado con una pauta 3. Bueno, en principio, si seguíamos por metodología la proyección a esa pauta 3, la metodología nos dice que la pauta 3 tendría que llegar hasta este 161 justamente aquí. Y yo comentaba la semana pasada, o en el último vídeo, de hecho todavía está aquí puesto el circulito donde yo anunciaba que quería comprar en el euro dólar, que era una zona que me venía muy bien por la proyección y que me gustaba, pero que por otra parte, volvemos a lo de siempre, se salía de la zona, cosa que no me gustaba, porque se salía a la zona de indecisión, pero su 25% estaba aquí y probablemente no iba a llegar a ese 25%. Bueno, pues justamente no ha llegado a ese 25% y volvemos a estar en una de esas operaciones en las que ya he ajustado rápidamente los stops y tampoco le voy a dar más margen porque es una operación que tiene bastante riesgo. Bueno, cuando digo riesgo es un decir porque el riesgo que tiene es el que tiene los stop loss. Eso de decir que tiene mucho riesgo es un poco absurdo. Quiero decir que tiene aparentemente pocas probabilidades de ser exitoso. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque lo que pediría esto, o si yo fuera institucional, o lo que un poco los institucionales siempre buscan hacer, es este tipo de perrerías, ¿no? Si nos fijamos en este mínimo de aquí, es que es un mínimo ideal. Bueno, de hecho lo han saltado probablemente por un PIB, lo han saltado probablemente por un PIB escaso, este mínimo, ¿no? Pero parece que lo suyo sería aprovechar para sacar los stops de este mínimo, entrar en el 25% de indecisión y aquí ya sí irse para arriba, ¿no? Entonces, esta serie de inconsistencias que tengo en que quiero darle aquí largo, pero veo posibilidad de que ocurra esto, pues bueno, me hace tener pocas expectativas en esta operación, pero aún así son dos entraditas pequeñas las que hemos hecho en el euro dólar. En un gráfico de 4 horas, bueno, vemos un gráfico horario incluso,
Bueno, sacamos los cortos del eurodólar, los dos aquí, como veis, y ahora he cambiado la chaqueta por largos. Como veis en gráfico horario de 1 hora, pues bueno, las operaciones están bien cogidas, en el retroceso cogí otra, etcétera. Bien. Fijaos ahora la vela que está haciendo en esta última hora. Está haciendo una vela para mis intereses bastante poco halagüeña. Entonces, bueno, de momento para mí los stop loss están donde tienen que estar. No voy a hacer ningún otro tipo de protección, puesto que ya el margen de pérdida va a ser de 5,5 € en esta y de unos 8, yo creo, en la otra. Efectivamente, en total 13-14 € de pérdida. En una cuenta de más de 10.000, pues bueno, estamos hablando de un 0,10%, 0,12% de riesgo para el total de la cuenta. Bueno, eso es todo de momento. Estas son las operaciones que tenemos, como siempre mostramos las que tenemos flotando, que son las que habéis visto, no hay más. Si no me equivoco, efectivamente es justo lo que acabamos de comentar y por tanto poca novedad más al respecto. Pero quería aprovechar hacer este vídeo de despedida de la semana y de puesta al día. Así que espero que tengáis todos un buen fin de semana, como siempre, que descanséis, que desconectéis y que la semana que viene sigamos estando acorde al mercado y no vayamos con el paso cambiado. Así que os deseo a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.